Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Al momento que nos encuentren, sean bienvenidos a este capítulo número 7 que se titula La sangre de Dulcicela. El día de hoy me encuentro con anfitrión, Melanie Vicente, y mi compañera, Sara. Para entrarnos un poco a este podcast, necesito que piensen en un secreto guardado durante 300 años. Un secreto impreso en tinta, repetido en las aulas, grabado en la memoria de un país, pero al momento de ser marcado por la cruda luz de la ciencia, comienza a desmoronarse. Estamos en la sierra de lo que hoy es Ecuador, siglo XVIII. El jesuita Juan de Velasco escribe una historia fascinante sobre un reino colosal, una dinastía de reyes perfectos y sabios que gobernaron desde las sombras de los volcanes, una dinastía conocida como los Dulcicela. Pero hoy, al abrir la página del capítulo 7, no venimos a contarte un cuento de hada indígena, ni nada por el estilo. Venimos a desenterrar una tensión oculta. La pregunta es, ¿existió realmente este imperio prehispánico? ¿O estamos ante una de las fábulas políticas más brillantes jamás construidas? Retrocedamos en el tiempo. Imaginemos el escenario que plantea la trama. El reino de Quito está al borde del abismo. El viejo monarca, el Shiri, 11, agoniza, no tiene hijos varones. La ley prohíbe que una mujer gobierne sola. El caos y la guerra civil acechan en cada frontera. Pero, en la penumbra del palacio, se gesta un plan. El Shiri sabe que al sur, en las faldas del Chimborazo, habita un pueblo indómito, temible, conocido como los Puruáes, donde su líder es Condorazo. Él es el encargado de vigilar en las alturas. Y lo más interesante de esto es que con una sola orden suya bastaría para arrasar con todo Quito. ¿Qué hacer para evitar la destrucción mutua? La respuesta es un pacto de sangre. El matrimonio de la princesa Toa con el joven príncipe Dulcicela, el hijo del jefe Puruá. Lo más interesante de esto son las crónicas que describen a esto como una alianza perfecta, el nacimiento de una dinastía pacífica. Pero detente a pensar en la tensión de este momento. Dos culturas completamente distintas, obligadas a unirse bajo el miedo de la extinción. Aquí es donde Dulcicela asume la corona. Los rumores dicen que gobernó con una diplomacia asombrosa, expandiendo su dominio sin derramar una sola gota de sangre. Espera. Un imperio expansivo de los Andes, que no usa las armas, que no destruye a sus enemigos si no los convence. Aquí es exactamente donde los investigadores del capítulo 7 empiezan a notar algo. No encaja. Aquí es donde el suspenso histórico se vuelve real. Durante tantas generaciones se creyó que los Dulcicela eran reyes absolutos, idénticos, iguales a los monarcas europeos, con cetros, coronas y vasallos sumisos. Pero la arqueología moderna y el análisis crítico del texto nos revela una realidad mucho más interesante. No había tal reino monárquico. No existía un palacio imperial centralizado en Quito, desde donde se dictaban las leyes absolutas. Lo que el capítulo 7 saca a luz es una estructura fragmentada. Podemos decir que era un rompecabezas del poder, los señoríos étnicos. Ahora, imagina el peligro constante. Decenas de caciques locales, señores con sus propias tierras, independientes y armados, que solo reconocían al Dulcicela como, supuestamente, el primero entre iguales. No había un ejército permanente vigilándolos. La paz de los Dulcicelas pendía de un hilo extremadamente delgado. Podríamos entenderlo como los juegos de tronos. Más bien era un juego de tronos andino. Para mantener unidos estos pueblos, el Dulcicela dependía exclusivamente de la reciprocidad. Si un año las cosechas fallaban, si un lazo comercial se rompía o incluso si una alianza matrimonial salía mal, la confederación entera podía estallar en una guerra interna sangrienta. Ellos vivían al borde del colapso, sosteniendo un imperio basado en el equilibrio del diálogo. Y justo ahí, cuando ese equilibrio parecía funcionar, desde las profundidades del sur emergió una amenaza real, destructiva e imparable.
En el siglo XV, el imperio inca avanza. No vienen a dialogar, vienen a conquistar. Sus legiones curtidas en 1000 batallas caen sobre los territorios de la Confederación. Aquí es donde el turno de los herederos del linaje asumen el poder. Líderes como el trágico Cachaduz-Chisela. Aquí es donde el capítulo nos sumerge en una de las atmósferas más desesperantes y de resistencia histórica. Los puruáes y sus aliados defienden los páramos con garras y dientes. Aquí es donde el cielo se tiñe de humo. A pesar de las maquinarias bélicas del Cusco, los hombres del norte se niegan a arrodillarse. La tensión llega a su punto máximo cuando el inca Huayna Cápac comprende que no podía pacificar esta tierra solo con espada. La resistencia de los Duchicelas es demasiado hostil, así que la historia está atrapada en un bucle perverso. Recurre al mismo truco del pasado. Y el Inca exige la mano de la princesa Pacha, la última heredera legítima del linaje Duchicela Shiri. Un matrimonio forzado bajo la sombra de la invasión. El capítulo final es una dinastía. De esa unión nacida del dolor de la guerra y la supervivencia, va a nacer una figura que cambiará la historia del continente para siempre, llamado Atahualpa. Los Duchicelas no desaparecieron en el olvido de una derrota militar. Su sangre se infiltró en el núcleo mismo del imperio inca, justo antes de que el mundo prehispánico fuera sacudido por la llegada de los conquistadores españoles. El capítulo de la sangre Duchicela nos deja frente a un espejo borroso. Al final, ¿qué importa más? ¿La verdad milimétrica de los restos arqueológicos o el mito de un pueblo que decidió mantener viva su dignidad y su resistencia? Los Duchicelas tal vez no tuvieron los castillos de piedra que imaginaron los cronistas coloniales, pero construyeron algo más duradero, una red indestructible de identidad que sobrevivió a los incas y a la colonia. Aquí es donde apagamos los micrófonos, pero las preguntas siguen flotando en el viento frío del Chimborazo. Gracias por adentrarse con nosotros en este laberinto de mitos y fábulas. No mires la historia como algo estático. El pasado aún nos vigila, desde las sombras. Hasta el próximo enigma. Hasta luego. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!